yo restauraré. 5406-20. Predicado el domingo por la tarde, 20 de junio de 1954 en el Teatro KRNT en Des Moines, Iowa, 1 hora, una reunión maravillosa, en casa del hermano Redigar, donde muchos grandes hombres compartieron el mismo púlpito. Y esta canción, que ha sido mi lema durante 8 años, solo cree, cuando Paul Rader, quien la compuso, pastoreaba el tabernáculo tras la muerte del hermano Redigar, estaba en la sala y la oí entrar, como si fuera una inspiración, y solo cree, todo es posible, y sé que Pablo inventó esa canción allí mismo. Era un querido amigo que ha alcanzado la gloria. Y mientras estábamos allí sentados, esa noche supe que la estábamos pasando genial. Ustedes, los pentecostales, o las asambleas de Dios, vieron el artículo que se escribió. La niña había sido ciega, ¿saben? Y fue sanada. Nosotros, el pueblo, lo pusimos en el libro de nosotros, el pueblo. Y, se escuchó por todas partes esa noche, de la niña ciega que sostuve en mis brazos hasta que recuperó la vista. 2 y así, cuando la reunión estaba a punto de terminar, me llevaron de vuelta para que descansara un poco y luego a urgencias, donde algunos, no pudieron regresar para que oraran por ellos. Simplemente, entró un hombre que debió haberle enseñado a hablar al señor Webster. Entró y dijo, hermano Branham. Dije, sí, señor. Dijo, oh, señor, dijo, su gramática es muy mala. Dije, sí, señor. Lo sé. Dijo, usaste palabras como ain't, hit y demás. Dije, sí, señor. Es prácticamente lo único que sé usar. Dijo, bueno, dije, bueno, crecí pobre, 10 de nosotros. Papá murió cuando tuve que cuidarlos a ellos y a mi madre viuda, y dije, eso ya no es excusa. Ya eres un hombre. Dije, sí, señor. Es cierto. Pero, dije, ahora, desde que el Señor me llamó al ministerio, estoy orando por los enfermos día y noche, y no tengo oportunidad. Dijo, dijo, por ejemplo, esta noche usó una palabra, pozo de postes. Dijo, la gente que pase por este pozo de postes confesará. Dijo, ¿sabe? Esa audiencia lo apreciaría más si hubiera dicho pozo de tiro. Dije, me tomó el pelo un poco. Dije, hermano, no lo creo. Dije, a esa gente no le importa si digo pozo de postes o pozo de tiro, solo con que predique el evangelio, viva la vida correcta y transmita lo que digo. Esa es la clave. Lo creo. Es cierto. 3 Bueno, esta tarde, mi hijo me dijo que iba a repartir tarjetas de oración a las 6 menos cuarto. Así que los que están aquí, con sus seres queridos, y quieren venir a que oremos por ellos, vengan a recoger su tarjeta esta tarde. Y a las 6 menos cuarto, dijo el hijo. Y luego, quiero agradecer a una señora que probablemente esté en el edificio. Está oscuro afuera ahora. Apenas puedo ver parte del camino de regreso. Puedo ver, pero no distingo las caras. He buscado a la señora sentada aquí, si pudiera, no creo que la reconociera. Estaba desayunando en una cafetería esta mañana, mi esposa y yo, y había 4 o 5 señoras sentadas allí. Sabía que eran cristianas, pero no sabía que me conocían, porque estaban orando antes de comer. Entonces, un hombre vino a mi habitación hace unos momentos y me dio un sobre pequeño con $10 para una ofrenda al extranjero. Dijo, la encontramos en la cafetería esta mañana. Si la hermana está aquí, quiero agradecerle mucho. Y que el Señor las bendiga, mis queridas hermanas. 4 Y pidió que la iglesia orara, son de otro estado, por una niñita con parálisis cerebral que sufrió lesiones al nacer. Lo haremos, hermana. Y le pido a la iglesia que lo haga. Y no solo eso, sino que pondré tu dirección. No sabía en qué hotel estabas ni cómo llamarte, así que, para agradecerte. Y esta es mi oportunidad de hacerlo. Y no solo eso, sino que te enviaré un pañuelo por el que acabo de orar. Lo recibirás por correo en 1 o 2 días. Que el Señor te bendiga mucho. 5 Y ahora, esta noche, quizás volvamos a tener la línea de oración. Anoche intenté algo nuevo. Y parece que no debería poner a prueba tanto su paciencia, intentando esto, aquello o lo otro. Pero intento llegar a mucha gente. Mucha gente siempre me echa la culpa, porque no llego a suficiente gente. Probablemente sea cierto. He oído decir que el hermano Roberts, creo que el hermano Roberts visitó la ciudad. He visto su periódico. Y quizás muchos de ustedes asistieron a las reuniones del hermano Roberts. Un maravilloso y valiente soldado de Dios, el hermano Roberts. Lo amo con verdadero amor cristiano. Y han dicho,
El hermano Roberts orará por 500 mientras tú oras por uno. Bueno, quizás sea cierto. Pero el hermano Roberts está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Yo estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Y juntos somos colaboradores en Cristo Jesús. La reunión del hermano Roberts es el punto de contacto para la imposición de manos sobre los enfermos. Y obtiene resultados maravillosos para nuestro Señor. Dios está con el hermano Roberts. Dios lo ama, como lo demuestra el ministerio que le ha dado. Y también está con otros hermanos, donde quiera que estén ministrando. Y tenemos una gran comunión unos con otros. 6. Así es como el hermano Roberts ora por los enfermos. La mía es profética, un reconocimiento de la presencia del Señor Jesucristo. En mi campaña africana, 5 personas caminaron por la plataforma y 25.000 fueron sanadas con una sola oración. Cuando vieron y supieron que la presencia de Dios estaba allí, eso lo resolvió todo. Simplemente lo creyeron, lo aceptaron e hicieron lo que les dije. Lo principal, amigos cristianos, si tengo alguna influencia, quiero usarla al máximo para su gloria. Y quiero ser veraz por encima de todo. Quiero que mi palabra sea verdadera. Y descubrirán que cuanto más veraz y sincero sea su mensaje, mejor será su presencia ante Dios. 7. Y ahora, para esto es. Es para reivindicar el mensaje que les he dicho, que Jesús resucitó de entre los muertos y vive entre nosotros hoy, para que lo crean y lo acepten como su sanador. Y cuando lo hagan, les aseguro que me escribirán una carta muy pronto. Se acabó. Así es. Lo harán, porque así es como debe hacerse. Sin embargo, el Señor, siento que tal vez, al regresar del extranjero, podría dirigir algunas reuniones solo para orar por los enfermos. No se puede combinar. Lo intenté anoche, y antes de que pudiera, es casi imposible combinarlo. Tienes que iniciar toda la reunión, hacerlo sin discernimiento, o usarlo todo junto para eso. Que Dios los bendiga. Estoy aquí parado, haciéndoles compañía, mientras ustedes sudan en este edificio caluroso. Y ahora, esta tarde, solo por un momento, si Dios quiere, y ustedes que tienen sus Biblias, quiero que me acompañen a una pequeña profecía dada por uno de los profetas del Antiguo Testamento, Joel. Leamos los primeros versículos de Joel, y luego nos colgaremos de una rama, y luego leeremos el final, y luego tomaremos un texto, quizás, y les hablaremos, solo por unos momentos, si Dios quiere. Y controlaré mi tiempo, para que todos tengan tiempo suficiente para llegar a casa, cenar y regresar. Y quiero agradecer al hermano Mitchell. Creo que no está aquí. Y todo eso por la invitación que me dieron. Tenía mucha nostalgia por tener una pequeña reunión y venir aquí a la convención. No es un servicio de sanidad. Es una convención. Y estamos felices de estar aquí para ayudar y hacer todo lo que podamos en esta reunión. 9. Ahora, en Joel, el primer capítulo de Joel, leemos estas palabras, así. La palabra del Señor, vino a Joel oíd esto, ancianos, y prestad atención, todos los habitantes de la tierra. ¿Ha sucedido esto en vuestros días, o incluso en los días de vuestros padres? Contadlo a vuestros hijos, y que vuestros hijos lo cuenten a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Parece que hubo un devorador. Ahora, tomemos el versículo 13 del mismo capítulo. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Aullad, ministros del altar. Venid, dormid toda la noche en cilicio, ministros de mi Dios. Porque la ofrenda y la libación han sido retiradas de la casa de mi Dios. Santificad ayuno, convocad asamblea, reunid a los ancianos y a los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Joel 1:1 Palabra de Jehová que vino a Joel hijo de Petuel. Joel 1:2 Oíd esto, ancianos, y prestad atención, todos los habitantes de la tierra. ¿Ha sucedido esto en vuestros días, o incluso en los días de vuestros padres? Joel 1:3 Contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos lo contarán a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Joel 1:4 Y lo que quedó de la oruga lo comió la langosta. Y lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Joel 1:13 Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Aullad, ministros del altar. Venid, dormid cilicio, ministros de mi Dios. Porque quitada está la ofrenda y la libación de la casa de vuestro Dios. Joel 1:14 Santificad ayuno, convocad asamblea, reunid a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. 10 Y luego, continuando en el capítulo 2. Parece muy oscuro y amargo.
Leamos el desenlace y tomemos un texto de los versículos 25, 26 y 27. Os restituiré los años, la langosta ha comido, el saltón, el rebotón, la oruga, mi gran ejército que he enviado contra vosotros. Comeréis en abundancia, os saciaréis y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros. Y mi pueblo jamás será avergonzado. Y sabréis que estoy en medio de Israel, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y nadie más. Y mi pueblo jamás será avergonzado. Joel 2, 25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Joel 2, 26 Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Joel 2, 27 Y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. 11 Ahora, inclinemos nuestros rostros un momento para hablar con él, el autor. Padre, te damos gracias esta tarde por el Señor Jesús, tu Hijo amado, quien nos ha redimido del pecado y nos ha dado el privilegio de sentarnos juntos esta tarde en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí está la palabra. La he estado leyendo y estudiando estos últimos días. ¡Qué gran texto! Y te pido que me ayudes, aunque no sé qué decir, que me des las palabras, y que nuestros corazones sean bendecidos juntos, y que las palabras sean regadas por el Espíritu Santo. Y que muchos aquí presentes hoy, de personas de edad avanzada y santas, que han recorrido un largo camino, podamos tener una visión de la inminente aparición del Señor, o mejor dicho, de su pronta venida. Y que quienes aún no son cristianos acepten a Cristo como su Salvador personal esta tarde. Y que quienes son tibios, tanto los que pertenecen a la iglesia como los que no son cristianos de corazón, se avergüencen de sí mismos, vengan, se entreguen por completo y reciban el bautismo del Espíritu Santo. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 12 En el libro de Joel, el profeta, esta señal que vio se refería a un árbol, o la herencia del Señor siempre se ha considerado una vid o un árbol. Creo que se le llamaba vid en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, escuchamos a Jesús hablar mucho sobre ello. Dijo, cuando vean la higuera brotar y todos los demás árboles, sepan que el tiempo está cerca, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, que el tiempo del brote de los árboles estaría cerca. En el Antiguo Testamento también encontramos dos árboles, un olivo silvestre y un olivo cultivado, y cómo el aceite salía de estos árboles a través de los conductos hacia los candeleros, o los candelabros. Mateo 24, 32 De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Romanos 11, 17 Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Romanos 11, 24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Apocalipsis 11, 4 Estos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. 13 Luego encontramos de nuevo que Jesús se refiere a ello en el Nuevo Testamento. Y en el libro del Apocalipsis, lo encontramos de nuevo como una vid o un árbol. Israel era la vid de Dios. Y todo lo que decimos, y todo lo que ocurre hoy, ahora, en mi sincera opinión, vivimos, y no diría nada así, amigos cristianos, a menos que realmente crea que entiendo de qué hablo. Porque sabiendo que estoy en contacto, en todo el mundo, con unos 10 millones de personas. Y ven estas cosas que el Espíritu Santo dice de día y de noche, y cómo se cumplen, si me observan hablando sobre algo y se aferran a las palabras. Así que soy muy cuidadoso con lo que digo, sabiendo que podría ser un obstáculo para alguien. Pero si creo en algo y sé que es la verdad, entonces seré, y no lo diría, entonces Dios me haría responsable por ello en el tiempo del fin. 14 Ahora bien, todo lo que vemos suceder hoy no es nada nuevo en la tierra. Todo ha sido antes. Y si se fijan, en la época en que vivimos, diferentes épocas de sectas, ismos, etc., esas cosas no son nuevas. Siempre han existido. Han existido de diferentes maneras. Pero a veces he dicho que al regresar del extranjero, en lugar de tener una reunión breve, he intentado que los preparativos duren tanto tiempo, pero ahora, con la ayuda de Dios, quiero hacerlo.
Quiero regresar, programar una reunión y quedarme allí 6 u 8 semanas antes de irme. Simplemente quedarme allí hasta que Dios diga que es suficiente, y enseñar algo de las escrituras. 15. Ahora bien, estos espíritus que ven moverse, cualquier cosa hoy en día, como un gobierno, una iglesia o cualquier otra cosa, está controlada por un espíritu. Las organizaciones están controladas por un espíritu. Las organizaciones eclesiásticas están controladas por un espíritu. Las iglesias están controladas por espíritus. Los individuos están controlados por espíritus. Las naciones están controladas por espíritus. Y el espíritu fue creado antes de que se crearan las cosas cósmicas y la vida. Dios hizo al hombre a su propia imagen antes de darle los 5 sentidos. Todos estamos familiarizados con eso. El primer hombre de Dios fue hecho a su imagen, que era un hombre espiritual, no de carne. Y los creó, varón y hembra. Y en el libro de Génesis todo comienza. Y en el libro de Apocalipsis termina. Una hermosa imagen, si se ponen a estudiarla. 16. Y por la inspiración del ángel guía de Dios, a través del cual he servido a Dios, o él me lo envió para guiarme. Ha sido a través de él, por la palabra, y jamás me ha dicho nada contrario a la palabra de Dios. Nada. La Biblia dice, si un ángel del cielo predica algo diferente, sea anatema. Tiene que ser conforme a la palabra. Luego, en el libro de Génesis, la palabra Génesis significa el principio. Ahí es donde todo comenzó, en el principio. Y luego termina en Apocalipsis. Y si observan la imagen, a través del, hasta el Nuevo Testamento. De Génesis al Nuevo Testamento, tenemos una imagen perfecta de todo lo que es ahora, todo lo que será y todo lo que fue. Surgen como las vides y otras cosas de la tierra, y se han abierto camino a través de cada dispensación, hasta que terminan y dan semilla en Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis. Gálatas 1, 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 17. Y vimos esto a través del Antiguo Testamento y el día del Nuevo Testamento, terminando, donde todo en la Biblia por números en perfecciones 3, como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Agua, sangre, espíritu, y todas estas cosas. 3, 7, 12, 24, 40 y 50 son los números de Dios. Eso lo entienden. 40 son tentaciones y 50 es jubileo. Y, ustedes entienden eso por sus pastores. Pero ahora, si se fijan, a medida que avanzan, verán los espíritus que se movieron en aquellos días, surgiendo a través del Antiguo Testamento, se revelan en el Nuevo Testamento, y predijeron por los profetas del Nuevo Testamento que actuarían en estos días que estamos viviendo ahora. Porque es la misma vid que surge, directamente de Génesis, se mueve hacia arriba, y termina, y da semilla en Apocalipsis. 18. Ahora bien, en el principio, cuando Dios creó al hombre a su imagen, el primer hombre, Adán, era un hombre como Dios. Era un hombre espiritual. Más adelante, vemos que después de crear al hombre a su imagen, no había hombre para cultivar la tierra, así que le dio 5 sentidos para que pudiera contactar con su hogar terrenal. Ahí es donde el hombre cayó. Adán tuvo una ayuda idónea, Eva. Y Eva tuvo 2 hijos. El primero fue Caín. El segundo, Abel. Ahora bien, cuando 2 seres humanos más llegan al mundo, después de Adán y Eva, 2 espíritus más vienen a ocuparlos. Porque no podrían haber vivido sin espíritu. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 2, 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Génesis 2, 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Génesis 4, 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Génesis 4, 2. Y ella volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra. 19. Ahora, están los 2 primeros que quiero tratar esta tarde. ¿Son esos 2 muchachos y sus espíritus? Ahora, si ven algo, por ejemplo, como Babilonia. Babilonia aparece en Génesis. Solo les daré una cosa para que puedan entender. Babilonia aparece en Génesis. ¿Qué fue Babilonia primero? Babilonia fue el primer establecimiento de la idolatría. Y había un culto al hombre allí, un hombre adorado. Su nombre era Nimrod.
Él era el descendiente de Cam. Después de eso, vienen Sin y luego la esposa de Sin. Y ella inició la contaminación de la inmoralidad y demás. Luego adoraron raíces y vides y demás, como imágenes en el templo de Babilonia. Babilonia aparece en Génesis como un lugar corrupto. Aparece en los días del rey Nabucodonosor en el tiempo de Daniel, como un lugar corrupto. Luego aparece en Apocalipsis, yendo a la perdición. ¿Es correcto? Comienza en Génesis, sigue a través del libro, termina en Apocalipsis. Génesis 10, 8 y Cus engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Génesis 10, 9 Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Génesis 10, 10 Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Daniel 1, 1 En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió. 20 Ahora bien, cuando Caín y Abel nacieron, había dos hijos, dos varones, y ambos tenían un espíritu. Uno era contrario al otro. Ahora bien, estoy sentado aquí, quizás, ante una docena o más de iglesias. Y no enseñaría una doctrina que fuera contraria a nada que hayan oído. Tengo mi opinión sobre de quién era hijo Caín y de dónde provenía esa vena malvada. No pudo haber venido de Dios ni de Adán. Así que él era malvado desde el principio. Nació malvado. Y siendo un poco calvinista, creo en la predestinación, etc. Y veo que Caín nació malvado. Y Abel nació justo. Abel, por supuesto, era correctamente hijo de Adán. Y ahora bien, ambos muchachos, cuando fueron expulsados del jardín del Edén, tras el pecado de su madre, tuvieron que valerse por sí mismos, y vieron que envejecían a medida que crecían. Y ellos estaban destinados a volver de nuevo al polvo de la tierra. 1 Juan 3, 12 No como Caín, quien era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. 21 Y ahora, quiero que lo noten. Muchos consideramos a Caín como una especie de bestia. Pero no sé, ese hombre, si lo analizamos desde el punto de vista moral, como lo que era en términos religiosos, no era un mal tipo. Caín estaba muy lejos de ser comunista. Y Caín no era un infiel. Caín era creyente. Era un adorador de Dios y un miembro leal de la iglesia. Ahora, vamos a ser breves. Que el Espíritu Santo lleve la palabra directamente a su corazón, donde está destinada, ahora. Para que sepan que si no los vuelvo a ver, en el día del juicio quiero estar libre de toda sangre humana. Que no he rehuido, como dijo el apóstol antaño, anunciar todo el consejo de Dios. Génesis 4, 3 Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Hechos 20, 27 Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 22 Ahora, observen cómo surgen estos dos espíritus sobre estos jóvenes aquí en Génesis, y cómo terminan en Apocalipsis. Analicemos la Biblia unos minutos con estas dos vides. Tomaré a Caín a mi izquierda y a Abel a mi derecha. Ambos jóvenes eran religiosos. Ambos adoraban a Dios. Recuerden, Caín construyó un altar al Señor. En otras palabras, tenía una iglesia. Y si la membresía en una iglesia es todo lo que Dios requiere, Caín era tan buen hombre como Abel, y tan justo como Abel, si Dios solo requiere que un hombre vaya a la iglesia. Caín iba a la iglesia. Bueno, dirán, un momento. De acuerdo. Caín también era un adorador de Dios. ¿Se dan cuenta de que podrían pertenecer a la iglesia y adorar a Dios y aún así no ser cristianos? Caín en el principio, no se peleen conmigo. Quédense quietos un momento. Veámoslo a través de las escrituras. Génesis 4, 3 Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4, 4 Y Abel también trajo de las primicias de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. 23 Aquí, en el principio, Caín era un adorador, un creyente. ¿Por qué, hermano, dijiste, si un hombre cree en el Señor Jesucristo? Correcto, es cierto. Pero Caín era creyente. Vino a adorar a Dios. Y no solo eso, sino que fue un gran contribuyente a la iglesia. Ofreció un sacrificio a la iglesia. Construyó un jardín en el jardín, cerca del jardín, donde estaban los querubines con una espada, quizás al este de la puerta, y con llamas que iban y venían para mantenerlos alejados del árbol de la vida. Ahora, quizás ambos jóvenes llegaron allí y construyeron un altar, o una iglesia, un lugar de adoración.
Y Caín construyó un altar tan bueno, y quizás uno más bonito, que el de Abel. Y vino con su ofrenda y adoró a Dios igual que Abel. Y si Dios solo exige fe en él, adorarlo, ser miembro de la iglesia, un sacrificio, bueno, hoy lo llamaríamos un cristiano de renombre. Pero ¿cuán lejos estamos de la palabra de Dios? Ese hombre era un adorador. No vino en vano. Quería salvar su alma. Vino con sinceridad de corazón y se entregó para hallar el favor de Dios. Génesis 3, 24, echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 4, 3. Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4, 4. Y Abel también trajo de las primicias de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. 24. Ahora, quiero que se fijen en lo que hizo. Trajo los frutos del campo. Quizás puso lirios en el altar, lo decoró, lo embelleció, porque era un labrador de la tierra. Y un pastor, no un pastor, sino un labrador de la tierra, un trabajador de la tierra. Y miren. Siguiendo su naturaleza de Satanás, intentó embellecer las cosas para agradar a Dios. Así son nuestras iglesias hoy en día. No estoy aquí para criticar a las iglesias. Creo en cada una de ellas. Y amo a las iglesias. Pero, amigos, cuando algo va mal y ven el peligro acechando, es mejor advertir a la iglesia para que no se metan en esto. 25. Ahora bien, Caín era un adorador. Y vino y trajo sus ofrendas. Quizás tenía grandes lirios sobre el altar, no hace mucho, hablaba con un ministro. Y me dijo, hermano Branham, mi congregación, dijo, ojalá pudiera convencerlos de venir a la iglesia. Dijo, cada Pascua, todos vienen a mostrar sus sombreros y ropas nuevas. Dijo, todos traen un lirio y lo ponen sobre el altar. Dijo, siempre les deseo feliz Navidad, porque no volverán hasta la próxima Pascua. Dije, porque solo son miembros de la iglesia y no han nacido de nuevo. Esa es la razón. Un hombre nacido del Espíritu de Dios ama ir a la iglesia más que comer cuando tiene hambre. El hombre espiritual interior necesita ser alimentado. Si ese hombre no es alimentado, morirá. El hombre exterior no es alimentado, morirá. Y también lo hará el hombre interior. Debe alimentarse la Biblia dice, Jesús le dijo a Satanás en el debate, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así vive el hombre, no solo de pan, sino de la palabra de Dios. Su hombre exterior vive del pan. Su hombre interior vive del pan de Dios. De acuerdo. Génesis 4, 3. Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Deuteronomio 8, 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 26. Observen esto ahora, a medida que avanzamos. Caín vino y ofreció sacrificio. Y, por cierto, Dios no quiere lirios en el altar. Quiere pecadores en el altar. Dios no quiere tu lirio, te quiere a ti. Tú eres la persona que necesita estar en el altar. Y en fin, y con todo esto hoy, y hemos notado que Satanás, en el principio, en el origen, allá en la condición inicial, estaba lleno de pompa. Quería algo, un reino mejor que el de Miguel, así que va al norte y le establece un reino mayor, más hermoso. ¿No ven cómo la belleza es engañosa? Y cómo nuestras iglesias hoy están viendo quién puede construir la iglesia más grande, quién puede hacer los mejores bancos, quién puede conseguir la multitud mejor vestida, la gente más honorable de la ciudad venidera. Todo eso es obra del diablo. Puede que se enojen conmigo después de esto, pero cuando me encuentre con ustedes en el juicio, sabrán que les he hablado en el nombre del Señor. Así es. Isaías 14, 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14, 13. Porque tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte.
Isaías 14, 14. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ya no podemos humillarnos. Debemos tener lo grande, lo refinado, lo mejor, y todo, sabiendo que esas cosas vienen de Satanás, siempre lo han sido. Fue en el cielo. Por eso lo echaron. Eso es lo que está haciendo aquí en la tierra, tomando las iglesias y engañándolas. Dios no habita en grandes edificios. No habita entre gente elegante. No necesita eso. Dios quiere un corazón humilde. Amén. Y es una lástima que nosotros, los santos, los pentecostales, nos estemos volviendo tan rígidos, hasta que lo hayamos olvidado. Amén. No me estoy enmendando, pero amén significa así sea. Lo creo. 28. Fíjense, entonces, cuando, no solo eso, sino que se acercó y adoró. Hace un tiempo, hablaba con un gran hermano fundamental. Él dijo, ¿qué más puede hacer el hombre sin no creer? Le dije, eso es todo lo que puede hacer, pero Dios puede hacer más. Dijo, Abraham creyó a Dios, hermano Branham, y le fue contado por justicia. Dije, correcto. Pero le dio el sello de la circuncisión como confirmación de su fe. Dije, si no has recibido el Espíritu Santo desde que creíste, Dios nunca ha confirmado que haya aceptado tu fe. Porque el bautismo del Espíritu Santo es una confirmación de que Dios ha aceptado tu fe. Amén. Romanos 4, 3. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Romanos 4, 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos se les contase por justicia. Gálatas 3, 6. Así también Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Santiago 2, 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 29. Ahora bien, ¿qué es la circuncisión hoy? Es el Espíritu Santo. Dios circuncida nuestros corazones por el Espíritu Santo. Antes, esto se hacía con la carne y las manos, pero ahora lo hace el Espíritu Santo. Cuando creemos correctamente en el Señor Jesucristo, Dios nos da el Espíritu Santo para confirmarlo, para que nuestra fe le sea contada y nos sea imputada por justicia. Sin el Espíritu Santo, aún no lo reconocemos. Ahora bien, este hermano, un buen bautista mío, dijo, recibes el Espíritu Santo cuando crees. Le dije, hermano, en Hechos, capítulo 19, Pablo se cruzó con un buen grupo de hermanos bautistas y les preguntó, ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? ¿Has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? El Espíritu Santo es una confirmación de que Dios ha aceptado tu fe. Amén. Hechos 19, 2, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 30. Ahora bien, Caín era creyente. Observen ese espíritu donde comenzó, un espíritu religioso. Y mucha gente hoy intenta, escucho a ministros en la radio, intentando decir que el comunismo es el anticristo. ¡Ay, Dios! No soy un sabelotodo. No quiero serlo. Dios no lo quiera. Pero eso es pura ignorancia religiosa. El comunismo no tiene nada que ver con el espíritu del anticristo. Jesús dijo en San Mateo, capítulo 24, los dos espíritus estarían tan unidos que, si fuera posible, engañarían incluso a los elegidos. El anticristo es religión, no antirreligión. El anticristo es tan unido. Judas estaba poseído por el espíritu del anticristo y caminó casi hasta Pentecostés con él. Se regocijó, expulsó demonios, gritó y tuvo gran gozo. Pero cuando le llegó el momento de recibir el Espíritu Santo, mostró su verdadera naturaleza. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 31. Observen ahora que Caín, un hombre religioso, un adorador de Dios, se acercó, ofreció su sacrificio y regresó diciendo, Señor, recibe mi sacrificio. Todo esto lo he hecho, y tú conoces mi aprecio y mi fe en ti. Fíjense en lo religioso que era. Señor, te he edificado una iglesia y he contribuido con mi parte. Y pago con creces. Y te adoro cada día con la sinceridad y la integridad de mi corazón. Tú me conoces. Y te adoro. Y Dios lo rechazó.
Ahora bien, si Dios solo respeta a una membresía, a una persona justa, que mira a Dios a la cara y adora, si Dios respeta eso, y ese es su requisito, entonces sería injusto condenar a Caín después de haber hecho todo eso. Es totalmente cierto. Pero la Escritura dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que tengan cuidado, iglesia, mientras están en estos últimos días, y las cosas están flotando, y estos espíritus están llegando a la cima, y el trigo y la cebada y las vides y todo está llegando a la cima. Génesis 4:3 Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4:5 Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Proverbios 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 32 Oí a alguien, no hace mucho, condenar la era luterana y la era de Wesley. Esa era la vid, igual que la iglesia de hoy. Pero la cuestión era que entonces solo echaban hojas. Ahora está dando frutos. La vida ha crecido. La misma iglesia. Tenía hojas, todavía quedan hojas, pero todo da vid. Como el trigo que crece entre la cizaña. Y el trigo está dando su fruto, y la cizaña está dando sus frutos. Estamos en el tiempo del fin. Estamos en los últimos días. Fíjense en este sujeto. Entonces Abel, no tratando de ser considerado ante Dios por obras o por alguna justicia, sino por el Espíritu Santo que le reveló que no fueron las frutas ni las manzanas las que nos sacaron del jardín del Edén, fue la sangre. La vida no está en las manzanas. La vida está en la sangre. Y trajo un cordero, con un trocito de cáñamo enrollado alrededor del cuello, o no, supongo que no tenían cáñamo, probablemente una enredadera alrededor del cuello, lo levantó y lo arrojó sobre una roca. Nada bonito. Tomó su cabecita, la echó hacia atrás y la cortó con una piedra afilada. Y cuando sangraba, y el cordero balaba, y la lana se ponía blanca, y el pobre corderito moribundo, Dios miró hacia abajo y dijo, así es, Abel. Fue justificado por su fe en Dios. Hebreos 11:4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. ¿De qué habló ese cordero? Hablaba de unos 1900 años después, cuando el Cordero de Dios fue llevado a la roca de los siglos, y allí, con saliva colgando de su barba y su corona sobre su frente, la sangre goteando por sus hombros, sus cabellos ensangrentados goteando, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerden, Abel murió en el altar con su cordero. Y todo hombre que viene a Cristo debe morir en el mismo altar que Jesucristo, en el altar del autosacrificio, olvidando sus propios caminos, olvidando sus propias razones, y tomando la palabra de Dios y diciendo, es tu palabra, Señor, y la creo, y allí morir, como Abel murió en la roca con el mismo cordero con el que murió por él, mejor dicho. Morimos para Cristo en los altares del sacrificio de Dios. ¡Ay, Dios! Eso me hace sentir un poco religioso, pensar, Dios proveyendo un camino. En eso no pude salvarme. Dios abriendo un camino a través de Cristo, no por obras para que nadie se jacte, sino por la fe al aceptarlo, y Jehová Dios enviando el Espíritu Santo, sellándolo como confirmación. ¿Sellado por cuánto tiempo? Hasta el día de vuestra redención, Efesios 4:30. Amén. Mateo 27:46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34 Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 34 Ahora, miren cómo crece esa vid. Comenzó allí mismo, en esos dos espíritus de esos chicos. Se extiende, a favor y en contra, a lo largo de la Biblia. Incluso en el arca, había una paloma y un cuervo posados en el mismo nido. La paloma puede decir, podría volar. El cuervo dice, yo también puedo. Uno puede graznar, el otro también. Noé soltó a uno, y quedó satisfecho, el cuervo, voló sobre esos cadáveres y comió. Pero cuando soltó a la paloma, no pudo encontrar descanso para las plantas de sus pies. Y regresó y tocó la puerta para entrar.
Cuando un hombre nace del Espíritu de Dios, la semilla de Dios permanece en él. Todo deseo de pecar es extirpado. Y me dicen que la gente puede andar por aquí todos los días, haciendo lo que hace, y aún así decir que nació del Espíritu de Dios. Sus frutos los condenan. Génesis 8, 7. Y envió un cuervo, el cual estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Génesis 8, 8. Después envió de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Génesis 8, 9. Pero la paloma no halló lugar para posarse en la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y la tomó, y la hizo entrar consigo en el arca. 1 Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 35. ¿Qué le pasa a la iglesia pentecostal hoy? Hemos dejado de enseñar esas cosas tras el púlpito y hemos aceptado otra cosa. Por eso nos estamos volviendo almidonados, y el Espíritu de Dios se ha alejado de nosotros. Solíamos tener la antigua reunión del Espíritu Santo, donde nos arrodillamos, llorábamos y suplicábamos. Y hoy, hemos adoptado una especie de evento social, como el resto de las iglesias. Amén. Es cierto. Saben que es la verdad. Fíjense. La paloma no pudo encontrar descanso. ¿Por qué? La paloma no podía comer de esas cosas. El cuerpo de la paloma es diferente al del cuervo. La paloma es un ave que no tiene hiel. Si comiera eso, la mataría. No tenía hiel para digerirlo. Y cuando el Espíritu de Jesucristo entra en un hombre, le da el bautismo del Espíritu Santo, lo convierte en una nueva criatura. Le quita el descaro, y ya no desea esas cosas del mundo. Han pasado, y todo se ha vuelto nuevo. Es una nueva criatura. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 36. No se trata de si puedo resistir o no. Se trata de si Él resistió. No soy yo, sino Él. No tú, sino Cristo. La cuestión es que nos estamos avergonzando, como dijo Joel. La gente se avergüenza de tener las reuniones tradicionales como las que teníamos antes. Tememos que alguien sentado a nuestro lado nos oiga decir amén. Nos hemos vuelto tan rígidos, tan ritualistas, tan indiferentes. Es lamentable la condición en la que se ha metido la iglesia. Fíjense. Observen ese espíritu. Ojalá tuviéramos tiempo para presentarlo en muchos aspectos. Analicemos el viaje de Israel, solo por unos minutos. 37. Israel, al salir de Egipto, qué hermoso ejemplo de los dos espíritus. Israel era una comunidad interdenominacional. No tenían tierra propia en ese entonces, así que habitaban en tiendas por todo el territorio. Y Moab, la tierra de Moab, cuando quisieron pasar por allí, no se les permitió. Moab era hermano de Israel. Moab descendía de la hija de Lot, uno de sus hijos, por vía paterna. Y ahí es donde comenzó la tierra de Moab. Génesis 19, 36. Así quedaron ambas hijas de Lot concebidas de su padre. Génesis 19, 37. Y la primogénita dio a luz un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Números 20, 17. Te ruego que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por labrantíos, ni por viñas, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tus términos. Números 21, 22. Pasaré por tu tierra. No iremos por labrantíos ni por viñas, ni beberemos las aguas de tu pozo, sino que iremos por el camino real, hasta que pasemos tus términos. 38. Ahora, fíjense. Un hombre puede ser muy fundamental en su doctrina. Puede ser muy sincero de corazón, espero que esto les llegue al alma. Quiero que así sea, pero a menos que Dios lo confirme, no sirve de nada. Dios reivindica. Dios siempre lo ha hecho, desde el principio, desde Abel, hasta el final, aquí en Apocalipsis. Descubrirán que Dios reivindica a su iglesia con señales y prodigios, como los creyentes. Los creyentes siempre tienen señales y prodigios entre ellos. Jesús dijo, en San Marcos, capítulo 16, estas señales los seguirán hasta el fin del mundo. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si toman serpientes o beben cosas mortíferas, no les hará daño. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Y hoy, las iglesias,
Predicas esa doctrina, y aceptan la confirmación de que es un hombre que asiste a la iglesia, un hombre bueno, tranquilo, religioso, que paga sus diezmos, que apoya a la iglesia y cree en ella. Hermano, eso no es ninguna señal. Es la señal del mundo. Pero la señal de Dios es lo que Él dijo que era. Amén. Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 39 Aquí viene Israel a través del desierto, siguiendo el camino provisto por Dios. Aleluya. Si me emociono un poco, ¿me disculpan? Todo lo que no tiene emoción está muerto. Una vez estuve muerto, pero Cristo Jesús me dio vida. Un día, cuando anduve en esas viejas costumbres formales, el Señor me sacó de ellas. Y aquí viene Caín ahora, el fundamentalista. Si Dios solo exige fundamentalismo, Caín era tan fundamentalista como Abel en cuanto a adoración, sacrificio, altares y religión. Caín era tan fundamentalista como Abel. Y si Dios solo exige sinceridad, fundamentalismo, Caín fue justificado. Pero Dios reivindicó al creyente con una señal. Génesis 4:3 Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4:4 Y Abel también trajo de las primicias de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. 40 Fíjense, aquí viene Israel en marcha. Y ahora, llegan a la tierra de Moab. Querían pasar. Y tenían un profeta en la tierra de Moab. Y él era Balaam. Balac era el rey. Y Balac mandó llamar a Moab al oficial principal de la iglesia. Le dijo: baja y maldice a este pueblo que sube como enjambres de Egipto, para que no pasen por la tierra. No los dejó pasar. Baja y maldícelos. Y fíjense, cuando este predicador comenzó, el Espíritu Santo le dijo rápidamente que no fuera, pues oyó que había toda clase de confusión entre ellos. Se habían casado con otros judíos, y todo lo demás y los males que tenían, por haber estado en tierras paganas. Números 20:17 Te ruego que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por labrantíos, ni por viñas, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tus términos. Números 21:22 Pasaré por tu tierra. No iremos por labrantíos ni por viñas, ni beberemos las aguas de tu pozo, sino que iremos por el camino real, hasta que pasemos tus términos. Números 22:6 Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda y los heriré, y los echaré de la tierra. Porque yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Números 22:11 He aquí un pueblo que ha salido de Egipto, que cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelo. Quizá podré yo vencerlos y echarlos. Números 22:12 Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque son benditos. Números 22:17 Porque yo te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo. 41 Y Balac, siendo o mejor dicho, Balaam, un gran hombre, pensó con seguridad que un Dios santo como Dios maldeciría a un pueblo como ese. Pero no vio la señal sobre Israel, la vindicación de Dios. Una roca herida y la serpiente de bronce, haciendo expiación por sus pecados. Y desciende. Y en su descenso, el Espíritu Santo lo encontró. Y una mula habló en lenguas desconocidas e intentó hacerlo retroceder. Dios hablando a través de una mula. ¿Te imaginas a la mula volteándose y hablando en inglés, o lo que sea, una voz? Le estaba hablando al profeta. Muy bien. ¿Ves la señal de Dios? No seas ciego. Abre los ojos. Concéntrate un poco en tu alma. Números 22:21 Y Balaam se levantó de mañana, y enalbardó su asno, y se fue con los príncipes de Moab. Números 22:22 Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como adversario suyo. Iba montado en su asno, y con él estaban sus dos siervos. Números 22:23 Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, con su espada desenvainada en su mano. Y se apartó el asna del camino, y se fue al campo. Y Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino.
Números 22, 24. Pero el ángel de Jehová se puso en un camino de viñas, teniendo muro a un lado y muro al otro. Números 22, 25. Y cuando el asna vio al ángel de Jehová, se apoyó contra la pared, y aplastó el pie de Balaam contra la pared, y él la volvió a herir. Números 22, 26. Y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse, ni a la derecha ni a la izquierda. Números 22, 27. Y cuando el asna vio al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enfureció, e hirió al asna con un palo. Números 22, 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Números 22, 29. Y Balaam respondió al asna: ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Números 22, 30. Y el asna le dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna, sobre la que has montado desde que soy tuya hasta hoy? ¿Acaso he querido hacerte eso alguna vez? Y él respondió: No. 42. Fíjense, y cuando llegó allí, aquí está la parte impactante. Cuando Balaam descendió, siendo un fundamentalista, por este lado. Aquí está Israel por este lado. El reivindicado, el fundamental. Ahora, noten que Balaam era tan fundamental en su adoración como Moisés. Balaam requería 7 altares. Eso es lo que Dios le requirió a Moisés. Requería 7 sacrificios limpios, novillos, y no solo eso, sino 7 carneros. Los carneros representan su fe en la venida de Jesús. El cordero macho. Él lo expresó, él es tan fundamental. Números 23, 1. Entonces Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 bueyes y 7 carneros. Números 23, 29. Entonces Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. 43. Ahora, se trata de ser fundamentalista. Allá en el valle, Israel estaba en campamentos. Tenían sus 7 altares con 7 sacrificios, la misma clase de sacrificios. Aquí arriba, otro grupo. La misma clase de altares, la misma clase de sacrificio, la misma clase de ceremonia. Hermano, si Dios exige fundamentalismo, entonces tiene que aceptar a ese hombre de la misma manera que lo acepta. Hablen con fundamentalistas hoy en día que no creen en la sanidad divina. Hablen con fundamentalistas. No creen en el bautismo del Espíritu Santo con señales y prodigios. Tengan cuidado con cómo les hablan. Dicen: creemos en la muerte, sepultura y resurrección. Creemos en la segunda venida de Cristo. Lo predican. Y la nación ha sido inundada con él. Y los evangelistas lo han predicado por todas partes. Y se preguntan por qué no podemos tener un avivamiento. Es, hermanos, porque no lo estamos predicando correctamente. No soy nadie para decirlo. Pero sé que lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Cierto. Si se quedarán con esa gente y se levantaran, diciendo: tomo una decisión, me levantaré y tomaré una decisión, o alzaran la mano para servir al Señor. Si los sentaran en el altar y los dejaran orar allí hasta recibir el bautismo del Espíritu Santo, se quedarían allí. Pero ¿cómo lo harían si, bajo un ligero impulso emocional, simplemente dicen: levanten las manos? He visto a gente en la fila de oración hacer lo mismo. Pero si el diablo les da un ataque de sufrimiento después, retroceden y dicen: bueno, no lo entendí. Ese hombre, que sabe dónde está parado, sabe que estaba en la presencia de Dios. Dijo: quítate, Satanás. Yo le creo a Dios. Y sigue adelante. Ahora, miren. Puedo oír a ese grupo, a Balaam, el gran profeta, o a Balac, el rey, decir: baja y maldice a este pueblo. El fundamentalista intentando maldecir a los santos rodadores, correcto. Dices: ¿quieres decir que Israel era un grupo de santos rodadores? Sí, lo era. Hermano, ese mismo espíritu los invadía aquel día, y los invadía hoy. Está en aumento. Dices: ¿cómo, puedes probar eso? Sí, señor. Cuando cruzaron el río allá abajo, el mar rojo, y llegaron al otro lado, Moisés se llenó del espíritu hasta que cantó en el espíritu. Y María tomó una pandereta y bajó por la orilla, danzando, tocando la pandereta, y las hijas de Israel la seguían, tocando panderetas y danzando. Si esa no es una reunión de santos rodadores de antaño, nunca he visto una. Cierto. Ese es el mismo espíritu que hay en la iglesia hoy, a los que llaman santos rodadores. Así que digo que eran santos rodadores para el mundo.
Éxodo 15, 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Números 22, 6. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda y los heriré, y los echaré de la tierra. Porque yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Números 22, 11. He aquí un pueblo que ha salido de Egipto, que cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelo. Quizá podré yo vencerlos y echarlos. Números 22, 17. Porque yo te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo. Puedo oír al rey decir, saben que somos un grupo digno. Somos una gran organización. Hemos superado todo esto. Somos una nación. A ese grupo de habitantes de tiendas, de interdenominaciones, de santos rodadores, maldigámoslos. Detengamos todo este alboroto que tienen. Así que trajo al profeta y le mostró las partes más extremas, las partes más rezagadas de Israel, su peor parte. Y me pregunto hoy, en el corazón de muchos buenos bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, nazarenos, peregrinos de santidad, me pregunto si el pastor no les ha mencionado a este grupo de santos rodadores, la peor parte que pudo encontrar. No ha dicho nada sobre la parte buena. Los ciegos recuperando la vista, los sordos oyendo, y la gente siendo salvada, llena de alegría. Números 22, 41. Aconteció al día siguiente, que Balac tomó a Balaam, y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, para que desde allí viera la parte más remota del pueblo. Números 23, 13. Y Balac le dijo, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde donde puedas verlos. Solo verás la parte más alejada de ellos, y no los verás todos. Y desde allí maldícemelos. 46. Las partes más altas, le mostró las partes más altas, y cuando el anciano Balaam salió a ofrecer su sacrificio, al regresar, Dios le dijo, di lo que yo te digo. Ya no es el profeta quien habla, es Dios. Dijo, no lo he visto desde lo más alto, pero lo contemplé desde la cima de la colina. Y no he concebido iniquidad en Jacob. Aleluya. Que digan lo que quieran. Mientras Dios esté mirando desde la cima de la colina, ¿qué te importa lo que diga la gente? Aleluya. Mientras Jesús esté sentado en las murallas de la gloria mirando hacia abajo y diga, estas señales seguirán a los que creen, que te llamen santo rodador o lo que quieran. Dios está contemplando la escena. Amén. Números 22, 41. Aconteció al día siguiente, que Balac tomó a Balaam, y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, para que desde allí viera la parte más remota del pueblo. Números 23, 13. Y Balac le dijo, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde donde puedas verlos. Solo verás la parte más alejada de ellos, y no los verás todos. Y desde allí maldícemelos. Números 23, 16. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balac, y dile así. Números 23, 21. No notó iniquidad en Jacob, ni vio perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Ven a estos dos acercándose juntos? Ahí estaban, justo aquí. Uno es fundamental, tan fundamental como Caín, tan fundamental como Abel. Y aquí son tan fundamentales como Moisés, también lo fue Balaam, ambos, el mismo sacrificio. Quizás lo diré así, por hoy. Ambos leyendo la misma Biblia. ¿Qué marcó la diferencia? Si eran fundamentales, si eran miembros de la iglesia, si creían en Dios, no adoraban a un ídolo. Adoraban a Dios, al mismo Dios que adoraban. Pero la diferencia era que tenían gloria aquí abajo. Tenían señales, prodigios y milagros. Y no tenían nada más que fundamentalismo. Aleluya. Tenían una columna de fuego suspendida sobre ellos. Tenían señales y prodigios en el campamento. Cuando enfermaron, tenían una roca sanadora. Aleluya. Dios estaba reivindicando a su pueblo. Ambos eran fundamentales, pero él dijo, esto es todo. Dios está haciendo lo mismo hoy. Aleluya. Esa vid está subiendo, subiendo entre las nubes. Nos estamos preparando para el rapto. 48. Mira dónde empezó en Génesis. Aquí hay iglesias grandes, fundamentales, ritualistas, hermosas, ortodoxas, vaya. En sus creencias, claro. Pero no hay señales que las sigan. Jesús dijo, estas señales los seguirán. Viene de Génesis y llega hasta Apocalipsis, lo mismo.
Me alegra mucho poder decir que soy uno de ellos, por la gracia de Dios. No lo cambiaría por nada del mundo. Ah, claro, me llaman así, así o así. No importa cómo me llamen. Dios me llama su hijo. Amén. Eso es lo principal. Vi a aquella viejecita aquella vez, la esposa de David, que se escondía detrás de su abanico, abanicándose así, y pensó que David, su novio, era una monada. Pero cuando llegó el arca y David la vio, se estaba celebrando un avivamiento. El pequeño David bajó y bailó alrededor del arca con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Dijo ella, me avergüenzas. Vaya, pues haré que el concilio general te expulse. Me avergüenzas. Él dijo, si no te gusta, mira esto. Y bajó y dio vueltas y vueltas alrededor del arca, regocijándose, feliz, gritando, alabando a Dios y regocijándose. Aleluya. Dijo, si no te gusta, mira esto. Dios miró desde el cielo y dijo, David, eres un hombre conforme a mi corazón. Aleluya. Así que no importa lo que diga el mundo, es lo que dice Dios. Amén. 1 Samuel 13, 14. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado como príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. 2 Samuel 6, 14. Y David danzó delante de Jehová con toda su fuerza. Y estaba ceñido David con un efod de lino. 2 Samuel 6, 15. Entonces David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. 2 Samuel 6, 16. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical hija de Saúl miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón. 2 Samuel 6, 20. Entonces David regresó para bendecir su casa. Y Mical, hija de Saúl, salió a recibir a David y le dijo, qué glorioso fue hoy el rey de Israel, que se descubrió hoy a los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubre descaradamente un vanidoso. 2 Samuel 6, 22. Y aún seré más vil que esto, y seré bajo en mis propios ojos. Y de las siervas de que has hablado, seré honrado por ellas. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 49. Ahí vienen tus viñas, creciendo. Sí, Señor. Rápido, nuestro tiempo se acaba. Fíjense, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, aquellos creyentes ortodoxos eran tan ortodoxos como Jesús. Pero Dios vindicó a Jesucristo. Pedro dijo en Hechos, capítulo 2, creo que fue, varones israelitas, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿cómo? ¿Por su gran enseñanza ortodoxa? No, Señor. ¿Por su dignidad? No. ¿Cómo lo demostró? Con señales y prodigios, los cuales realizó entre todos ustedes, como ustedes mismos saben. Dios vindicó a Jesucristo para que fuera su instrumento aquí en la tierra mediante señales y prodigios. ¿Es correcto? Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 50. Miren al gran San Pablo. Él miró con los ojos de Dios. Por el Espíritu Santo, aquí está, vio estas dos vides brotar hacia el final. Y sucederá en los últimos días que vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, jactanciosos, blasfemos, impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, implacables, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, santos rodadores, aborrecedores de lo bueno. Oh, dice usted, hermano Branham, eso sí que era comunista. No, señor. Esos eran fundamentalistas. Esos eran creyentes. ¿Cómo lo sabe, hermano Branham? El siguiente versículo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cree usted que Pablo tenía el Espíritu de Dios sobre él? Pablo dijo, si un ángel del cielo, en Gálatas 1, 8, viniera y enseñara otra cosa, sea anatema. Pero el ángel de Dios y el poder de Dios siempre reconocerán que la Biblia es correcta. Amén. Gálatas 1, 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
2 Timoteo 3, 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 2 Timoteo 3, 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 2 Timoteo 3, 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 51 Aquí estamos, viviendo en los últimos días. El fundamentalismo está en plena decadencia. Conocen todos los detalles y toda la Biblia, también como Satanás cuando se la citó a Jesús. Lo sabían. La conocen hoy. Y se burlaron de las señales y maravillas, diciendo que los días de los milagros habían pasado, intentando firmar órdenes en ciudades y demás para detener la sanidad divina y el poder de Dios. ¿Por qué, hermano, te imaginas intentar apagar un fuego en un día ventoso y con viento fuerte? Guay, guay, guay. Intentaron quemarlo de un hombre una vez. Intentaron dárselo a los leones, y los leones no lo comieron. Intentaron alimentar a un león con el Espíritu Santo. ¿Te lo imaginaste? Lo pusieron en una tina de aceite e intentaron quemarlo. Lo arrojaron al horno de fuego, pero sigue ardiendo hoy, y lo hará hasta que Jesús venga. Aleluya. Cierto. 52 ver el día. Joel dijo, lo que dejó la oruga, se lo comió la oruga. Lo que dejó la oruga, se lo comió la langosta. Oh, la herencia de Dios ha sido devorada, devorada. Lo que dejaron los luteranos, se lo comió el bautista. Lo que dejaron los bautistas, se lo comió el metodista. Lo que dejaron los metodistas, se lo comió la otra oruga. Los nazarenos, los peregrinos de santidad, e incluso los pentecostales. ¡Qué panorama tan sombrío! Pero Dios dijo, yo restauraré, dice el Señor. Regresé de África. El hermano Baxter y yo estábamos muy cansados. Nos fuimos al norte de la Columbia Británica por un tiempo, después de una reunión allí, a cazar un rato. Estábamos de vuelta en el desierto. Joel 1, 4 y lo que quedó de la oruga lo comió la langosta. Y lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Joel 2, 25 y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Había estado allí unos 15 o 16 días. Un día, perseguía a un viejo oso pardo a caballo y me perdí. De regreso esa noche, pensé, Señor, ¿por qué me dejaste perder? Dios siempre lo hace todo perfecto. Y me preguntaba, ¿por qué me perdí? No lo entendía. Bueno, oscureció y estaba siguiendo un pequeño sendero de ciervos. Pensé que si llegaba a un lugar alto, con algunas nubes, la luna saldría de vez en cuando. Pensé que si llegaba a un lugar alto, podría ver. Pero todo parecía igual cuando llegaba a un lugar alto. 54 Crucé una rama pequeña y dije, sí, ya lo recuerdo. Y empecé a subir. Mi caballo estaba cansado. Había un gran viento allá abajo, un área quemada donde un incendio había pasado años atrás y quemado todos los árboles y todo. ¿Alguna vez has visto una área quemada? Grandes ramas sobresalían, así, árboles viejos que una vez fueron árboles grandes, allí. Y de repente, la luna salió de detrás de las nubes, y si alguna vez has visto un lugar espeluznante, esos árboles grandes y viejos, y estaban tan resbaladizos, desnudos y blancos como podían ser, parecían lápidas. Y en ese momento vino un viento, que soplaba. Y el viento los atravesó. Dijeron, MMMMMMM. Pensé, Dios mío. Este es un lugar muy gracioso. Pensé, Señor, ¿para qué me has traído aquí? Parecía que el Espíritu Santo me había dicho, ata tu caballo un momento, te lo diré. Así que me bajé del caballo, lo até, me bajé y oré, me acerqué y me senté en un tronco. Empecé a estudiar. Pensé en este hermoso y gran bosque, por el que había estado abriéndome paso hoy, abriéndome paso entre los árboles y demás. Y mira esto, una vez fue un gran bosque. Y mira, todo parece unas enormes lápidas, grandes árboles viejos y blancos, todos ampollados. 55 Y en ese momento, el viento volvió a soplar. Hizo un MMMMMMM. Pensé, qué triste. Y entonces el Espíritu Santo empezó a hablarme y me dijo, esos árboles pueden decir, en un tiempo fuimos árboles. ¿Pero por qué ya no actúan como árboles? Porque la vida se les ha agotado, porque el fuego del tiempo los ha consumido. Pensé, sí, Señor.
Es como algunas de estas grandes iglesias antiguas de por aquí, con un campanario enorme. Hubo un gran avivamiento en la época de los metodistas. Lo tuvieron en la época de los bautistas. Pero, hermano, lo único que tienen ahora es un montón de lápidas de aspecto triste. Y cuando ese viento impetuoso baja del cielo, las atraviesa. Lo único que hacen es gritar. Guay, los días de los milagros ya pasaron. Ya no existe hablar en lenguas. Eso era solo para los discípulos. Y el viento soplaba con todas sus fuerzas, pero no pudieron ceder. Estaban muertos. 56 Pensé, Señor, ¿qué vas a hacer al respecto? Y recordé esta escritura. Dije, algún día predicaré sobre eso, Señor, si me das las palabras, porque sé que para eso lo estás haciendo ahora. Y me pregunté, ¿por qué envías el viento si van a actuar así? Pero miré, y el Señor dijo, restauraré. Allá abajo, debajo de esos viejos pinos, donde antes había árboles grandes y alegres, surgió un montón de maleza, lo que hoy llamamos reflujo. ¡Ay! Un montón de pinos pequeños que brotaban. Y cuando el viento los golpeó, no se quedaron allí parados diciendo Pensé, alabado sea Dios porque dijo, restauraré. Levantaré una iglesia que me alabará. Aleluya. De debajo de ellos haré surgir otra provisión. La restauraré, dice el Señor. Amén. 57 Entonces pensé, sí, eso parece una buena reunión pentecostal. Cuando el Espíritu Santo empezó a caer como un viento impetuoso, empezaron a seguir señales y prodigios. Los arbolitos llenos de vida pueden retozar, dar, saltar, regocijarse y alabar a Dios. Pero el grande, viejo y rígido, oh, no creemos en nada de eso. Es del diablo. Vaya. Yo restauraré, dice el Señor. ¿Qué le hace a la iglesia una buena sacudida? Solo afloja la raíz, para que pueda hundirse más y más en el poder del Señor. Aleluya. 58 La lluvia sigue, se afloja y las hojas brotan. Es flexible. Cuando el espíritu se mueve con él. Flexible, va y viene, retoza, salta y se comporta como los metodistas, como los bautistas. El fuego de la persecución los ha quemado, y los miembros han entrado, han adoptado una forma ritualista e impiedad, y les han quemado la corteza. Y no son más que un grupo de representantes muertos, solo para gemir, lamentarse y armar un alboroto por algo que Dios está haciendo. 59 Pero ahí está la maleza que crece. Restauraré, dice el Señor. Todo lo que tenían los discípulos, lo restauraré. Todo lo que hicieron allá, lo restauraré, dice el Señor. Dije, gracias, Señor. Y casi me dio un espasmo, ahí fuera. Mi caballo parecía salir corriendo. Salté al tronco. Grité. Grité. Corrí por un sendero. Salté arriba y abajo, lancé mi sombrero al aire y disparé mi arma al aire, gritando. Alguien pensó que tenían a un loco ahí fuera. ¿Qué era? Restauraré, dice el Señor. Me alegré de que el Espíritu Santo estuviera obrando en mi corazón en ese momento. Y ahora también. Restauraré, dice el Señor. Joel 2:25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 60 Oh, eso es lo que, sacaron una sanidad de aquí. Sacaron los gritos de aquí. Sacaron el hablar en lenguas de aquí. Sacaron la profecía de aquí. Pero yo restauraré, dice el Señor. Amén. Me siento religioso. Vaya, me siento el doble de grande ahora. Restauraré, dice el Señor. ¿Ves dónde están las iglesias? Están justo en la vid, justo en el fin del tiempo. Veamos. Vaya, ya casi terminamos. ¿Lo amas con todo tu corazón? ¿Te alegra que tu espíritu esté fresco hoy, que cuando el Señor envía un gran avivamiento, alguien viene a la ciudad predicando el avivamiento tradicional, las iglesias van juntas, y el Señor simplemente envía el Espíritu Santo y eres flexible, simplemente creces en la gracia de Dios, sigues adelante? Déjalos gemir y lamentarse. ¿Ves de dónde vienen? Oh, dicen, déjame decirte algo. Soy un árbol. Una vez estuve, sí, lo fuiste. Así es. Pero una vez lo fuiste, ¿pero qué eres ahora? Joel 2:25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.
61 John Wesley, cuando estaba aquí en América, cabalgando para orar por una mujer enferma un día, su caballo tropezó, se cayó y se rompió una pata. John tomó su aceite de unción, ungió al caballo y dijo: «Hiciste a ese caballo igual que a mí». Se montó en él, lo montó y se lo llevó. Eso era lo que tenían los metodistas, lo que tu madre tenía hace mucho tiempo. Pero se ha extinguido. Pero yo restauraré, dice el Señor. Dios enviará su poder. Dios enviará a alguien que lo acepte. Joel 2:25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.